La avaricia es un veneno. Unos tíos codiciosos me lo quitaron todo, pero lo que no sabían es que mi abuelo tenía un plan. Esta es la historia de cómo usé su herencia secreta para quitarles lo único que realmente amaban: el dinero. Madrid, invierno de 2024. La ciudad, normalmente vibrante, parecía haberse congelado junto con el corazón de Mateo. El frío de la mañana cortaba el rostro, mezclándose con la amargura de ser un extraño en su propia casa. La mansión familiar, un caserón histórico en el barrio de Salamanca, antaño símbolo de confort y seguridad, era ahora un campo de batalla. Tras la muerte de su abuelo, don Javier, la casa se convirtió en una fortaleza sitiada, y Mateo, el último heredero legítimo, fue el primero en ser expulsado. Sus tíos, Fernando e Isabel, transformaron el dolor del luto en una oportunidad. Fernando, un hombre de negocios fracasado con un ego inflado y una sed insaciable de poder, manipuló cada documento, cada palabra del testamento. Isabel, su esposa, una mujer fría y calculadora, actuó como su sombra, asegurándose de que el plan se ejecutara sin fallos. Mateo, un joven de 22 años, siempre se sintió más conectado con su abuelo que con cualquier otro miembro de la familia, pero era demasiado ingenuo para darse cuenta de la tormenta que se formaba. La casa de don Javier, un refugio de libros antiguos, chimeneas encendidas y recuerdos, se convirtió en un infierno de discusiones y acusaciones. El ambiente en la mansión era tan pesado como la niebla que cubría el retiro. La fachada de luto de los tíos se desvaneció rápidamente, dando paso a una avaricia descarada. La primera víctima fue el legado emocional, con la retirada de todos los objetos que recordaban a don Javier, bajo el pretexto de organización. La segunda víctima fue la cordura de Mateo, con la avalancha de mentiras sobre su supuesta incapacidad para gestionar el patrimonio. «Eres muy joven, Mateo», decía Fernando, con una sonrisa burlona que no le llegaba a los ojos. «Lo mejor es que nos ocupemos nosotros de todo. Tendrás una paga, por supuesto». Mateo, humillado y sin saber a quién recurrir, se sintió sin suelo. La gota que colmó el vaso fue la noche en que encontró a Fernando e Isabel frente a un abogado, firmando papeles que no podía leer bien. Cuando preguntó qué pasaba, la respuesta fue una bofetada. «Estamos garantizando que los bienes de tu abuelo se distribuyan de forma justa», dijo Isabel, con una voz dulce que escondía un veneno amargo. La distribución justa significaba la transferencia de todas las propiedades a su propia administración, dejando a Mateo con un mísero apartamento y una promesa de ayuda financiera que nunca llegaría. La lucha interna de Mateo era tan fuerte como la tormenta que asolaba Madrid. Él, que había sido criado con historias sobre la lealtad e integridad de la familia, veía cómo todo se desintegraba. Su última esperanza, un ruego desesperado por ver el testamento, fue rechazado con desdén. «El testamento está bajo custodia legal, Mateo. No te preocupes», respondió Fernando, con un tono de superioridad que lo hacía sentirse como un insecto. Desesperado, decidió buscar el diario de su abuelo. Una búsqueda frenética por la casa que, por mucho que lo intentaba, no daba resultado. Lo único que encontró fue una vieja caja de madera escondida en el fondo del armario de don Javier. Dentro, un diario de tapa de cuero y debajo un sobre lacrado. En el exterior del sobre, las palabras «para Mateo» estaban escritas con la letra cuidadosa de su abuelo. Se sentó en el frío suelo de la habitación, con el diario en las manos, y la luz del sol de invierno invadió la ventana, iluminando el papel amarillento. La primera página del diario era una carta. En ella, don Javier detallaba no solo su amor por Mateo, sino también su profunda desconfianza hacia sus propios hijos. «Mateo, sé que la ambición de Fernando e Isabel no tiene límites. Si estás leyendo esto, significa que te han dado la espalda. La herencia que ellos creen haber robado
es una trampa. Dentro de este diario encontrarás la clave para recuperarla y restaurar el honor de nuestra familia. La carta continuaba con instrucciones sobre una serie de pistas y enigmas que conducían a una herencia silenciosa, escondida a la vista de todos. Era la última voluntad de don Javier, una prueba final para testar la lealtad de Mateo, una última lección sobre la importancia de la familia y la justicia. Los tíos, ciegos por la avaricia, ignoraron la caja, juzgándola inútil, y subestimaron la inteligencia y el vínculo de Mateo con su abuelo. Mateo sintió una oleada de emociones, rabia, tristeza, pero sobre todo una renovada sensación de propósito. La traición de los tíos no era el final, era el principio. Tenía un objetivo, un guión para su venganza, y las palabras de su abuelo eran su guía. A partir de ese momento, la batalla ya no sería por rogar un lugar en la casa de su familia, sino por reclamar lo que era suyo por derecho, por exponer la verdad y hacer que sus tíos pagaran por cada mentira, por cada lágrima. El frío de Madrid ya no le molestaba. La amargura en su corazón había sido sustituida por una determinación gélida. Mientras sus tíos celebraban su victoria, Mateo planeaba el contraataque. No volvería a casa por la puerta de atrás, entraría por la puerta principal, con la cabeza alta y la justicia como su aliada. Mateo dejó la casa en la que creció con la caja de madera firmemente bajo el brazo, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de la responsabilidad que contenía. Siguió las instrucciones del diario, que lo llevaron a un café modesto, a pocas manzanas de su antigua casa, donde encontró la primera pista. Un código secreto que su abuelo había usado para esconder un sobre. El código, una combinación de fechas importantes en la vida de don Javier, lo llevó a la caja fuerte de un viejo amigo de la familia, un relojero. Dentro de la caja fuerte no había dinero, sino un dossier. El dossier contenía copias de documentos, escrituras y, lo más importante, una cláusula legal que don Javier había adjuntado cuidadosamente a todos sus bienes. Esta cláusula, prácticamente invisible, establecía que cualquier heredero que intentara defraudar o manipular el testamento sería desheredado y perdería todos los derechos sobre la propiedad. Era el golpe maestro de su abuelo. Una protección silenciosa contra la avaricia de sus hijos. Ahora, la tarea era encontrar un abogado que estuviera dispuesto a luchar por un caso tan complejo y que no se intimidara con el nombre de sus tíos. Mateo pasó días buscando, consultando a abogados de renombre en Madrid, pero la mayoría se negaba, alegando que el caso era problemático o que la familia de Mateo tenía conexiones poderosas. La desesperación comenzaba a surgir, hasta que se topó con una pequeña oficina en una calle estrecha, con una placa de bronce que decía Elena Garcés, abogada. Elena Garcés era lo opuesto a los abogados que había encontrado. Era joven, con una apariencia modesta y una actitud que era todo menos modesta. Lo recibió con una mirada directa y curiosa, sin rodeos. Mateo, dubitativo, explicó la situación, y en lugar de desviar la mirada, Elena escuchó cada palabra con atención. Cuando le mostró el dossier, sus ojos brillaron con una mezcla de indignación y fascinación. «Esto es una obra maestra», dijo con la voz baja. «Tu abuelo no era solo un hombre rico, era un estratega. Aceptó el caso de inmediato, no por el dinero, sino por la justicia». La asociación entre ellos se consolidó rápidamente. Elena, con su mente afilada y su profundo conocimiento de la ley, se convirtió en el general de Mateo. Él, a su vez, se convirtió en el espía, observando y recabando información sobre los tíos, mientras Elena planeaba la estrategia legal. Formaron una pareja improbable, unida por la causa de la justicia. El primer paso de Elena fue presentar una solicitud de suspensión del proceso de herencia.
La petición, cuidadosamente elaborada, citaba las cláusulas ocultas en el testamento y el intento de fraude de los tíos. La reacción de Fernando e Isabel fue de incredulidad y furia. Creían que lo tenían todo bajo control, pero la medida cautelar los cogió por sorpresa, congelando los bienes e impidiendo cualquier movimiento. «¿Quién es esa abogada?», gritó Fernando a su propio abogado. «Es una desconocida». La primera audiencia fue una prueba. La sala del tribunal era imponente y silenciosa. Las miradas de los tíos eran una mezcla de rabia y desprecio. Su abogado, un hombre mayor y arrogante, intentó descalificar las pruebas de Elena, alegando que eran inventadas y que Mateo era un joven rebelde que solo quería causar problemas. Pero Elena, con su calma y precisión, refutó cada argumento, presentando los documentos originales, las firmas y las pruebas de que los tíos efectivamente habían intentado ocultar la cláusula de la herencia. En cada audiencia se exponía una nueva traición. Descubrieron que los tíos habían vendido en secreto algunas propiedades del abuelo, usando empresas fantasma para encubrir el rastro. Usaron la muerte del abuelo como pretexto para una serie de negocios turbios e inversiones arriesgadas. Mateo se sentía enfermo con cada nueva revelación, viendo la verdadera cara de la familia que un día amó. La prensa de Madrid comenzó a cubrir el caso, convirtiéndolo en un espectáculo. La historia del joven heredero que fue expulsado de casa por la familia codiciosa se hizo viral. Los tíos, antes vistos como empresarios respetables, se convirtieron en el centro de un escándalo. Sus conexiones, antes un escudo, ahora se convirtieron en un objetivo. La presión social y la exposición pública eran un arma tan poderosa como las pruebas de Elena. Mateo, con la ayuda de Elena, comenzó a entender la complejidad de su venganza. No se trataba solo de recuperar la casa, sino de exponer la verdad, de honrar la memoria de su abuelo. Con cada paso, con cada audiencia, se sentía más fuerte. La amargura de la traición fue reemplazada por la claridad del propósito. Estaba listo para la batalla final, para el golpe que haría que sus tíos sintieran el peso de su propia ambición, el golpe que les haría pagar por cada mentira. La audiencia final, en el Tribunal Superior de Madrid, fue un acontecimiento de gran expectación. El ambiente en la sala era tenso y la presencia de periodistas y curiosos era enorme. Por un lado, los tíos Fernando e Isabel parecían confiados, pero un nerviosismo sutil se podía ver en sus ojos. Por el otro, Mateo y Elena, con una calma que reflejaba la certeza del trabajo bien hecho. El abogado de los tíos, un hombre de voz grave y presencia imponente, comenzó su discurso con la habitual arrogancia. Intentó pintar una imagen de Mateo como un joven impulsivo, manipulado por una abogada inexperta. Presentó argumentos técnicos, intentando descalificar la cláusula de la herencia, alegando que era ambigua y por lo tanto inválida. Pero Elena, con una sonrisa de lado, escuchó con paciencia, sabiendo que tenía el as en la manga. Cuando le tocó hablar a Elena, su voz llenó la sala. No se centró en argumentos técnicos, sino en el núcleo del caso, la traición. Mostró las pruebas documentales, las ventas ilegales, las empresas fantasma. «Señoría», dijo ella con voz firme, «el señor Fernando y la señora Isabel intentaron ocultar la verdad, pero la verdad, como el río, siempre encuentra su camino. No solo intentaron robar la herencia de Mateo, sino también la memoria y el legado de su padre». La defensa de los tíos comenzó a desmoronarse. Su abogado se levantó, pero Elena, con un movimiento ágil, lo interrumpió. «Tenemos un testigo inesperado, señoría. Un antiguo amigo de don Javier, que puede confirmar la intención de su cláusula». Un anciano, con barba blanca y un traje antiguo, entró en la sala. Era el relojero, el mismo que guardaba la caja fuerte.
testificó la intención de don Javier, su preocupación por la avaricia de sus hijos y su voluntad de proteger a Mateo. Describió con detalle el día en que don Javier le confió la caja, explicando que si sus hijos intentaban traicionar a Mateo, la herencia se revertiría y los culpables serían desheredados. El testimonio del relojero fue la gota que colmó el vaso. El juez, tras escuchar su declaración y la presentación de las pruebas por Elena, suspendió la audiencia por unos minutos para deliberar. El silencio en la sala era tan pesado que se podía oír la respiración de cada uno. Los tíos, antes arrogantes, ahora estaban pálidos, sus manos temblaban. Habían sido pillados infraganti, sus mentiras expuestas ante todo el mundo. Cuando el juez regresó, su voz resonó en la sala. Basado en las pruebas presentadas y en el testimonio del testigo, el tribunal considera que el señor Fernando y la señora Isabel intentaron deliberadamente engañar al heredero legítimo, señor Mateo. Por lo tanto, de acuerdo con las cláusulas del testamento, son desheredados. La herencia y todos los bienes del señor don Javier serán transferidos al señor Mateo. El tribunal también ordena que el señor Fernando y la señora Isabel paguen una multa por fraude y traten de compensar los daños causados. La reacción fue una mezcla de alivio y sorpresa. Las lágrimas de Mateo, que había retenido durante tanto tiempo, finalmente cayeron. Sintió no solo la alegría de la victoria, sino también la tristeza de ver a su familia desintegrarse. No se estaba vengando solo por dinero, sino por justicia, por dignidad y por honrar la memoria de su abuelo. El rostro de Fernando e Isabel, que un día estuvo dominado por la avaricia, ahora estaba dominado por el shock y la vergüenza. Salieron del tribunal con la cabeza baja, sin el coraje de mirar a Mateo. Habían perdido todo lo que amaban, no porque Mateo se lo hubiera quitado, sino porque su propia avaricia los había destruido. La venganza de Mateo no fue sobre infligir dolor, sino sobre restaurar el orden. No se sintió victorioso, sino en paz. Miró a Elena, que le sonrió, y sintió una profunda gratitud. Había encontrado una aliada, una amiga, y tenía la certeza de que su viaje no terminaría allí. Tenía un nuevo propósito, una nueva vida, y el legado de su abuelo estaba en buenas manos. Tras la victoria en el tribunal, la vida de Mateo cambió drásticamente. La mansión en Salamanca, antes un lugar de tristeza y traición, se convirtió en un hogar de nuevo. Él, con la ayuda de Elena, comenzó a restaurar la casa, transformándola en algo que honrara la memoria de su abuelo. La puerta principal, que un día le fue cerrada, ahora estaba abierta para todos. Ya no era el joven ingenuo que había sido expulsado de casa. Era un hombre maduro que había aprendido sobre la avaricia y la lealtad. Su venganza no fue solo sobre recuperar lo que era suyo, sino sobre encontrarse a sí mismo. Se convirtió en un empresario, invirtiendo en proyectos sociales y ayudando a personas en situación de vulnerabilidad, como su abuelo había hecho. Los tíos Fernando e Isabel fueron reducidos a la pobreza. Las multas y los honorarios legales los obligaron a vender lo poco que tenían. Ellos, que un día fueron los reyes de su propia ambición, ahora vivían en un pequeño apartamento en un suburbio de Madrid, sin la riqueza ni el respeto que tanto anhelaban. El peso de la vergüenza y la derrota era un castigo más severo que cualquier cárcel. Ellos, que tanto querían la herencia de don Javier, descubrieron que lo único que realmente poseían era su propia avaricia. Mateo no sintió alegría por la desgracia de sus tíos, sintió pena. La venganza para él no se trataba de destruirlos, sino de restaurar la justicia. La herencia de su abuelo no era solo la mansión y el dinero, sino la lección de que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en los valores, en la lealtad y en el honor. Había aprendido esa lección de forma dolorosa, pero, al final, se convirtió en una persona mejor.
En un día de primavera, visitó la tumba de su abuelo. Las flores de cerezo estaban en flor y el sol era cálido. Él, con las manos en los bolsillos, miró la lápida de mármol y sintió una profunda gratitud. «Gracias, abuelo», susurró. «He entendido la lección». Su venganza fue un viaje de autodescubrimiento, y él, al final, encontró no solo la herencia, sino también a sí mismo. La venganza de Mateo no fue un final, sino un nuevo comienzo. No se sintió un vengador, sino un heredero de un legado de justicia y honor. Había regresado a casa, no solo a la mansión en Salamanca, sino a su propia vida, y al final, su venganza había sido la mejor forma de justicia.